noches, Iglesia Filadelfia. Una fe también se vive en acción. El día de ayer hablamos acerca de un hombre muy especial, Enoc, el que caminó con Dios. Esta noche estudiemos acerca de la vida de Eliseo y este suceso tan especial que tuvo con un hombre llamado Naamán. Así que les animo a que puedan abrir sus Biblias, que puedan prender sus Biblias ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y leamos los primeros 27 versículos. Yo voy a estarlo leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero tú puedes leerlo en la versión que desees y de esa manera vamos enriqueciendo la enseñanza de esta noche. Dice el primer versículo: Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Una limitación física. Tenía grandes reconocimientos, un palmarés impresionante, pero era leproso. Una enfermedad de la piel que seguramente le estaba causando conflicto. Versículo 2. Los arameos, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Versículo 3. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Podemos ver cómo Dios utiliza diferentes herramientas, diferentes instrumentos. Cómo una muchacha cautiva, esclava, pudiera tener una solución a algo tan complicado como una enfermedad de la piel. Pero esa muchacha estaba hablando de ese hombre de Dios, que ya había mostrado que Dios estaba con él. Él entonces lo curaría de su lepra. Pero sigue diciendo: entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel. Versículo 5. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y fíjate lo que llevó. Y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos, 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. El rey amaba mucho a este oficial. Sin duda él deseaba que tuviera la sanidad. Por eso no pone ni un solo obstáculo, sino que le da todavía regalos. Lo prepara para el viaje, manda una carta y le dice: ve para que puedas regresar completamente sano. Ese es el deseo de muchos de nosotros, buscando esa sanidad de parte de Dios. ¿Y qué pasa? Versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, dice que rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. En ese momento el rey no sabía de ese poder de Dios. No entendía que Dios estaba obrando a través de un gran hombre como Eliseo. Por eso, en señal de luto, en señal de tristeza, dice que él rasga sus vestidos, diciendo: lo único que quieren hacer conmigo es la guerra. ¿Cómo yo voy a curar a una persona? ¿De qué manera? Pero fíjate lo hermoso de esta historia, versículo 8. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Sin duda, el Señor hablaba de una manera muy especial con Eliseo. Porque ¿de qué otra forma Eliseo pudo haberse enterado que este hombre llamado Naamán había llegado buscando la sanidad? Fíjate cómo le dice: ¿por qué rasgas tus vestidos? ¿Qué no sabes que en esta zona, en esta región, Dios tiene un hombre poderoso? Dios tiene un mensajero poderoso. Hermanos, nosotros cuando estamos practicando nuestra fe, y nuestra fe es en acción, podemos ser canales de gracia. Podemos traer bendición. Mucha gente a nuestro alrededor dirá: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y es ahí donde tú y yo entramos en este plan tan especial y decimos: Dios está con nosotros.
No te preocupes, el Señor tiene algo especial para ti. Eso es lo que estaba diciendo Eliseo. ¿Qué pasó después? Versículo 9. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. ¿Puedes imaginarte esta escena? Está ahí Naamán con toda su comitiva, con todos los regalos, delante de una casa humilde, de una casa sencilla, buscando la sanidad, buscando una solución y una respuesta. Versículo 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Eliseo no sale. Eliseo manda un mensajero. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Versículo 11. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Qué acaso este hombrecito no sabe quién está al frente? ¿Qué acaso esta persona insignificante como para mandarme un mensajero no sabe que traigo carta de parte del rey? ¿Que soy alguien condecorado? ¿Que soy una persona con reconocimientos? Hermanos, necesitamos humillarnos delante de Dios. Eso hace nuestra fe. No podemos llegar delante del Señor con altivez de corazón. No podemos llegar con orgullo en nuestra vida. Necesitamos humillarnos porque dice la palabra que de esa manera nosotros vamos a poder entrar a través de Jesús de una forma confiada al trono de la gracia de nuestro Dios. Naamán se enoja. No le estaban dando su lugar. No le estaban reconociendo su persona. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que no se te está tratando como tú lo mereces, que no se te está dando lo que tú necesitas. Y es ahí cuando aprendemos el tiempo de Dios, cuando aprendemos los métodos de Dios, que no tienen absolutamente nada que ver contigo y conmigo, porque los métodos de Dios, las formas de Dios, la manera como Él obra en nosotros, son de una forma únicas, que muchas veces tú y yo no vamos a comprender, pero que sí vamos a ver los resultados maravillosos. Él dice: ¿cómo que me voy a meter en estas aguas sucias? Allá en Damasco hay ríos cristalinos. ¿Cómo que solamente me voy a sumergir? Él se enojó tanto que se dio la vuelta y se fue. ¿Cuántas veces tú no te has quedado a escuchar la respuesta de Dios? Tal vez Dios dice: vas a esperar, y tú te enojas porque no está actuando Dios de acuerdo a tu capricho. No está haciendo Dios esa acción que tú necesitas en ese momento. Pero ¿qué pasa? Versículo 13. Siempre va a haber gente especial a nuestro alrededor, canales de gracia de Dios. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más le dice a usted: lávese y quedará limpio? Si te hubiera pedido que hicieras algo grande, no lo hubieras hecho. Es tu sanidad. Si te hubiera pedido algo sobresaliente, ¿no te hubieras esforzado por lograrlo? Muchas veces nosotros decimos: solamente vengo delante de Dios y me arrepiento, confieso mi pecado y soy perdonado y ya, no necesito hacer algo más. Pero cuando tú y yo hacemos eso, necesitamos hacerlo de corazón, de lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué no vas y lo cumples? ¿Por qué no vas y simple y sencillamente atiendes las instrucciones? Muchas veces nosotros no queremos seguir las instrucciones de Dios y es ahí cuando entramos con problemas de fe. Cuando tú y yo sentimos que el mandamiento de Dios no tiene nada que ver con nosotros, es ahí cuando empezamos a tener crisis de fe. Y cuando una persona tiene crisis de fe, está en un punto muy especial en el que o va a crecer porque va a conocer a Dios, o se va a hundir porque va a negar a Dios. Tal vez tú estás pasando el día de hoy por una crisis de fe. Necesitas crecer. Necesitas aprender el método de Dios. Necesitas conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Pero muchos de nosotros, en lugar de acercarnos
A esa fogata, en esa noche fría, nos alejamos, nos enfriamos. Empezamos a quejarnos, nos volvemos personas malhumoradas, con heridas abiertas, porque no pudimos, no tuvimos la capacidad de hacer algo tan pequeño que nos pedía nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace Naamán? Si tú fueras Naamán, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras seguido con tu orgullo, con tu soberbia? ¿O hubieras escuchado a tus siervos? Te están haciendo una simple recomendación. Fíjate cómo le dice: Padre mío, ¿qué está diciendo? Reconocemos su calidad, reconocemos su estatus, pero ¿por qué no se humilla? Aprende y tal vez va a ser sanado. Versículo 14. Entonces Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando Dios te pide que hagas algo, hermano, hazlo. Cuando Dios te manda algo, cuando Dios da una instrucción, hazlo, porque esa es la mejor forma de poder encontrar esa solución que tanto estás buscando. Cuando Dios dice: ven a mí, si estás cargado o estás afligido, hermano, necesitamos salir de nuestra zona de comodidad e ir a Él. Nuestra fe va a renovarse, nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a ponerse en acción y vamos a poder compartir con otros que el Señor realmente es un Dios todopoderoso. Pero muchas veces nos quedamos simple y sencillamente pensando que pudo haber sido. Naamán estaba realmente molesto. No lo habían tratado como él lo merecía. Sus siervos, de una manera muy compasiva, se acercan: Padre mío, escuche la recomendación del profeta. Y entonces él tuvo la capacidad de hacer algo tan pequeño como sumergirse 7 veces. El resultado dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues, reciba ahora un presente de su siervo. ¿Se acuerdan todo lo que llevaba? Llevaba plata, llevaba oro y llevaba ropa. Necesitaba pagar, necesitaba dar, necesitaba corresponder a esa obra tan especial que él había recibido. ¿Y cómo le contesta Eliseo? Versículo 16. Pero Eliseo respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. En ese momento estaba dando una lección ese gran profeta a ese capitán sirio. Le estaba diciendo: sabes, tu dinero, tus regalos no se comparan a la bendición que Dios te puede dar. Muchas veces nosotros queremos pagar, queremos entonces poder decir: yo pagué, entonces exijo. No, recibimos de gracia, porque esa es la manera de actuar de Dios. Recibimos de gracia y de gracia entonces nosotros le damos todo lo que somos, le ofrecemos nuestro corazón. No voy a recibir absolutamente nada porque yo no he hecho nada. Si necesitas hacer algo, entonces págaselo a Dios directamente. Y entonces Naamán le dice en el versículo 17: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto, ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Qué hermoso cambio de vida. Inmediatamente Naamán entendió que solamente ese Dios todopoderoso a quien Eliseo servía era digno de ser adorado. Quiero llevarme un poco de tierra, quiero tener un poco de aquí, y entonces ya no voy a volver a ofrecer ningún tipo de adoración a nadie más, sino solamente al Dios de Israel. Y él entonces recuerda en este momento algunos de sus deberes. Él recuerda algunas de sus responsabilidades y entonces lo habla con Eliseo, porque en el versículo 18 le dice: que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto.
¿Qué pasa? Muchas veces tú y yo vamos a tener que seguir viviendo. Vamos a tener que seguir estando en diferentes lugares donde la tentación, donde la invitación, donde todo lo que quiere envolvernos y alejarnos de Dios estará presente. Pero es ahí cuando una fe viva, es ahí cuando todo lo que hemos aprendido podemos llevarlo a la práctica. ¿Qué estaba diciendo Naamán? Este día he entendido que la adoración solamente es para el Dios de Israel, para el Dios Todopoderoso. Pero si en algún momento tengo que ser parte de algo, si en algún momento dentro de mis responsabilidades necesito encontrarme en algún lugar, que todos sepan que tal vez físicamente lo estoy haciendo, pero mi corazón ahora le pertenece a mi Dios. Hay hoy en día cristianos que son personas solitarias, que quieren estar tal vez en un monte o que quieren estar tal vez aislados para no tener tentaciones, para no tener pruebas, para no fallarle a Dios. No, hermanos, tú y yo necesitamos ir y ser luz donde está la oscuridad. Tú y yo necesitamos encontrarnos ahí en ambientes difíciles, familiarmente hablando tal vez, laboralmente hablando, y dar testimonio que somos hijos de Dios. Esa es una fe activa. Esa es una fe viva. Esa es una piedra viva que está sirviendo como evidencia que nosotros somos hijos de Dios. Naamán ahora limpio, sano, pero también con un corazón dispuesto a darle la adoración solamente a nuestro Dios. Y entonces Naamán, en el versículo 19 le dice, vete en paz. Y él se alejó a cierta distancia. Hasta aquí vamos bien, vemos una fe viva. Pero en esta misma historia también vemos una fe muerta. Fíjate, vemos el contraste, versículo 20. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí. Qué reflexivo el hombre. Puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Giezi no había entendido que la provisión y la dependencia es a nuestro Dios. Giezi era el criado de Eliseo. Seguramente muchas veces había visto grandes hazañas. Había visto el despliegue de ese poder sobrenatural de su amo sirviendo al Dios Todopoderoso. Pero en su corazón, hermanos, había codicia. En su corazón había envidia. En su corazón había la necesidad de tomar algo que no le pertenecía. Versículo 21. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo, ¿está todo bien? Con un corazón limpio aquel hombre, con un corazón transformado. Y entonces versículo 22, y él dijo, todo está bien. Mi Señor me ha enviado, diciendo, en este mismo momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Aparte de codicioso, mentiroso. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa situación? Versículo 23. Y Naamán dijo, un corazón limpio, hermanos, transformado, dígnate aceptar 64 kilos. Tú me estás pidiendo 34, pero es tal mi agradecimiento que te voy a dar más de lo que tú me estás pidiendo. Y le insistió y ató 64 kilos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados. Y estos los llevaron delante de Giezi. Una fe muerta no tiene temor de Dios. Una fe muerta no tiene ningún problema para ir en contra de la voluntad de Dios. Que Dios nos libre, hermanos, de encontrarnos en esta situación. Dios está diciendo, no hagas esto. Y nosotros de una forma deliberada decimos, pero es lo que quiero. Dios dice, no vayas por ese camino, vas a encontrar destrucción. Y aún así nosotros decimos, lo voy a hacer. Porque Dios no sabes nada. El único que puede controlar mi vida soy yo. Es una fe muerta. Y después venimos llorando. Y después venimos sufriendo. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 24. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa.
Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Fíjate cuál era el corazón tan agradecido de Naamán, que no le entregó las cosas a Giezi, sino que todavía se lo dio a 2 de sus criados que se lo llevaran. Giezi no tuvo que cargarlos. Giezi solamente tuvo que ir y cometer un acto detestable delante de los ojos de Dios. Dice que él entró y lo guardó en su casa. Versículo 25. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿Dónde has estado, Giezi? Y él respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Qué tremendo es cuando una persona te pregunta algo y ya sabe lo que ha pasado. Eliseo tenía una comunión con Dios y Eliseo sabía perfectamente bien lo que había estado pasando. Qué tremendo es cuando la gente viene y te pregunta: ¿dónde has estado? Y tú dices: estoy bien. Qué tremendo es cuando los padres le preguntan a sus hijos: ¿fuiste a aquel lugar? No, papá, ¿cómo crees? Pero ellos ya saben lo que está pasando. Y todavía aún ahí, dándonos la oportunidad de poder hacer una confesión, de poder arrepentirnos, continuamos todavía en nuestro pecado. Versículo 26. Entonces Eliseo le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¡Wow! ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Giezi, nosotros dependemos de Dios, no era el momento. Giezi, necesitábamos enseñarle a este hombre que el pago solamente era hacia Dios, el agradecimiento era hacia Dios. ¿Por qué hiciste esto? Ahí estaba yo contigo. No solamente tú fuiste y pecaste, sino en el corazón de aquel hombre quedó que yo también te había enviado. Que yo era producto también de esa confabulación, de ese plan para ir y tomar algo. Qué tremendo es cuando tú y yo tomamos el nombre de otras personas para nuestros fines y ensuciamos sus corazones. Una fe activa nos da transparencia. Una fe activa nos da la oportunidad de actuar de una forma correcta. Y entonces viene la consecuencia, versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Naamán regresó a su país limpio, agradecido. Giezi regresó a su casa leproso y con una situación difícil. Toda tu descendencia lo va a vivir también. Hermanos, Dios usa a quien Él desea. En este caso fue una muchacha temerosa, pero que fue y habló y dio testimonio. Demos testimonio. Hermanos, el milagro está en el poder de Dios, no en el mensajero. Por lo tanto, no nos atribuyamos la gloria de Dios. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Si Dios dice que hagas algo, hazlo. ¿Sabes? Él conoce perfectamente bien el fin de la historia. Y por último, la codicia mata la fe y la dependencia en Dios. Una fe viva, hermanos, puede ver los milagros de Dios. Una fe muerta tiene que vivir con las consecuencias. Yo quisiera ser como Naamán. Yo no creo que esta noche haya alguien que diga: a mí me gustaría ser como Giezi. No, yo quiero ser como Naamán. Poder ser sanado, poder ser aceptado y poder ser transformado. Tomar la decisión de que solamente mi adoración sea para el Dios Todopoderoso. Es una enseñanza en la cual nosotros tenemos que hacer una revisión interna, pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y poder hacer los cambios necesarios. Señor, queremos tener una fe viva. Señor, queremos tener esa bendición de parte tuya. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, nos des la fortaleza para alejarnos de las cosas que destruyen, alejarnos de aquellas cosas que no nos permiten poder entender tu plan. Gracias por la vida de Eliseo, porque podemos ver cómo nos enseña esa dependencia a ti. Una vida transparente, una vida en comunión, una vida completamente dedicada a ti. Pero también poder entender la vida de Naamán,
que solamente tú eres el único que nos puede sanar, tú eres el único que nos puede dar la solución, tú eres el único que puede transformar nuestra vida. Y también entender la historia de Giesi, Señor, que nosotros no estemos heredando problemas, situaciones difíciles a los que vienen detrás de nosotros, sino que podamos heredar tu bendición, tu misericordia y tu amor. Espíritu Santo, esta noche trabaja en el corazón de cada uno de nosotros y que cada uno de los que estamos aquí podamos entender qué es lo que necesitamos hacer, qué cambios necesitamos hacer para poder darte la honra y la gloria solamente a ti. Señor, queremos tener una fe viva, una fe activa y ser esas pruebas vivientes que tú tienes el poder y que tú puedes tratar con misericordia a cualquier persona. Gracias, Señor, en esta noche por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan una noche maravillosa y que la presencia del Señor esté en sus hogares.